de la microeconometría. Y como les dije en la clase pasada, la clase más introductoria, donde junto con ver algunos conceptos generales del curso, vimos también las reglas del juego, ¿cierto? La parte como más administrativa, y también algunos tópicos, ¿cierto? Que se asocian al contenido y su relación con otras disciplinas. Acá vamos a combinar, ¿cierto? Conceptos de econometría, de estadística, con conceptos de modelos microeconómicos y también con conceptos asociados a la evaluación empírica de políticas públicas. Esa es como la estructura base de este curso. Entonces, el principal objetivo de la microeconometría es analizar los comportamientos individuales. Entonces, acá nos interesa tratar de analizar a partir de datos empíricos cómo se comportan individuos, pero estos individuos no necesariamente son personas. O sea, por supuesto que las herramientas van a poder ser aplicables a individuos, a personas, pero también son aplicables a otras unidades experimentales, por decirlo de alguna forma. Pueden ser, por ejemplo, colegios, pueden ser empresas, pueden ser puertos, pueden ser universidades, es decir, la unidad experimental acá da para mucho. Corresponde en el fondo al número de observaciones que yo tengo, el número de unidades experimentales que yo tengo. O sea, cada observación, cada registro, ¿cierto? Es una unidad experimental y que puede ser a nivel muy individual o a nivel de institución también. ¿Sí? Por eso les puse ejemplo de los colegios, de las universidades, de los puertos, de los bancos, de los supermercados, de las comunas. Es decir, puede aplicarse a muchos sectores. Y básicamente un conjunto de técnicas para tratar de entender este comportamiento individual, para ver si es que hay algunas relaciones entre las variables y para poder testear básicamente algunas hipótesis que sean de interés. Y una hipótesis, ¿qué es lo que es? Es una pregunta, es una pregunta. Por ejemplo, asociado a la pandemia, ya uno podría preguntar si es efectiva o no la vacuna en reducir el número de contagios. Esa es una hipótesis o una pregunta. Uno podría decir la hipótesis es que la vacuna sí es efectiva. Entonces uno con los modelos econométricos, uno rechaza o no rechaza esa hipótesis. Entonces, esos son los típicos testeos de los modelos estadísticos que uno construye. Uno podría testear, por ejemplo, si se reduce o no se reduce la probabilidad de fallecimiento, y no solo en temas de salud. O sea, esto se aplica a un sinnúmero de otras preguntas de interés, por ejemplo, en temas de educación, en temas de empleabilidad, en temas de innovación tecnológica. O sea, la aplicabilidad de los modelos estadístico y en particular de los que vamos a ver en este curso, la aplicabilidad es enorme, es enorme. Y la gracia de la microeconometría, que es como un conjunto específico de herramientas estadísticas o econométricas que tienen una relación más directa con la microeconomía y también vamos a ver con modelos de optimización, ¿sí? Es que se requieren datos desagregados a nivel de individuos o a nivel de tomadores de decisiones. Por ejemplo, en la macroeconometría, que se llama, que se relaciona más con modelos macroeconómicos, modelos financieros, ya ahí se pueden analizar comportamientos tendenciales de variables más agregadas. Acá lo ideal siempre es usar la información más desagregada posible a nivel de individuo. Y también normalmente se requiere un marco teórico detrás, y muchas veces es la microeconomía clásica o los modelos, por ejemplo, de teoría del consumidor, que uno ve los modelos de teoría de la firma, son los que dan origen a este marco teórico. O sea, en vez de llegar y chantar una ecuación de regresión, por decirlo de alguna forma, uno se basa en los modelos microeconómicos para, cierto, darle algún sentido, algún sustento a esta relación. Es decir, que la ecuación de regresión que uno finalmente plantea en estos modelos tenga algún sustento teórico basado, por ejemplo, en los modelos de microeconomía. Y la gracia es que cada día existe más información. O sea, con el uso masivo de los celulares, de las redes sociales, ¿cierto? En el caso del transporte, por ejemplo, con los VIPs, ¿ya? Y que ahora próximamente se va a ampliar la forma de pago. No solo van a ser los VIPs, esperar que uno pueda pagar el transporte público o acceder al transporte público vía celular o vía, no sé, tarjeta de crédito. Es decir, como ocurre en otros países en que empieza a aumentar la cantidad de medios de acceso. O, por ejemplo, el tag de las autopistas.
sea, por ejemplo, con el BIP y con el TAC, uno podría determinar cómo le ha pegado a los modos de transporte la pandemia. Por ejemplo, les comento, ¿sí?, respecto a este tema y asociado a la contingencia, que en el caso del transporte público, hoy en día sigue siendo un 50% de lo que había, por ejemplo, hace 2 años atrás. En cambio, en materia del flujo vehicular, está mucho más parecido. O sea, la reducción ha sido mucho menor. Es decir, la pandemia, la consecuencia de la pandemia, por ejemplo, el teletrabajo y cosas de ese tipo, le ha pegado mucho más fuerte al transporte público que al uso del automóvil. Y hay muchas otras encuestas, perdón, la encuesta CACEN, que aparece cada 2 años, hay encuesta de origen, destino de viaje, hay datos de impuestos internos, es decir, la cantidad de información disponible cada día es mayor. Y eso hace que sea más atractivo el uso de estas herramientas. Y hay diferentes modelos microeconométricos que vamos a ver en este curso, y quizás el primer grupo de modelos microeconométricos que corresponde a los modelos de elección discreta, o también se llaman modelos de variable cualitativa o variable dependiente cualitativa. Recuerden que la variable dependiente en un modelo de regresión, ¿cierto? Un modelo de regresión lineal, la variable dependiente es la variable Y, y las variables independientes son las variables X, que están al otro lado de la ecuación. Entonces, la gracia que tienen los modelos de elección discreta es que esta variable dependiente o variable Y ya no toma un valor. Ya no toma, por ejemplo, uno quiere ver el número de accidentes en función del flujo vehicular. O, por ejemplo, quiere ver la cantidad de exportaciones en función, por ejemplo, del precio del dólar. O sea, ahí la variable dependiente, la variable Y típica, que estamos acostumbrados a conocer, no, o sea, toma un valor, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, o sea, toma valores. En el caso de los modelos de elección discreta, esta variable dependiente toma alternativas. Es, por ejemplo, una u otra. Es, por ejemplo, gana o pierde. ¿Sí? O, por ejemplo, opta por salir o no salir de vacaciones. Opta por tomar o no tomar el trabajo. Es decir, la variable dependiente en los modelos de elección discreta ya no es un número, sino es una opción. Uno tiene que escoger entre ambas opciones. Y como esas opciones son excluyentes y necesariamente el individuo tiene que optar por una de las opciones, lo que vamos a hacer es modelar la probabilidad de que el individuo opte por cada una de las opciones, de tal forma que la suma de la probabilidad de ambas opciones sea 1. Entonces, mientras más parecido a 1 y 0 te entregue el modelo de probabilidad, mejor va a ser el ajuste. También hay otros modelos que son los modelos con variable dependiente limitada, que son los modelos truncados y los modelos censurados, que no vamos a ver en este curso por un tema que normalmente no se alcanza a ver con la completitud que se requiere, pero básicamente son modelos cuando uno tiene información que es incompleta. Ya, por ejemplo, cuando uno está estimando la demanda por un partido de fútbol, por recitales, y resulta que sistemáticamente se llena la capacidad del estadio, entonces uno no observa la demanda, porque hay gente que se está quedando afuera que uno no la observa. Entonces, ahí uno tiene una información que es incompleta. O si no, por ejemplo, cuando uno hace encuestas de satisfacción a sus clientes, encuesta solamente a los clientes que siguen usando el servicio, y por ejemplo, aquellos que se cambiaron de servicio porque era muy malo, no los vas a encontrar en tu encuesta. Entonces ahí también tienes una parte de tu muestra que está incompleta. O si no, por ejemplo, si tú quieres construir un modelo para estimar la demanda por compra de viviendas, por compra de departamentos, y analizas solamente a los que compran viviendas y dejas fuera a los que arriendan. Bueno, ahí también hay información incompleta. Entonces la variable dependiente está limitada, que puede ser truncado o censurado, que sí sirve para analizar ciertos fenómenos también. El que sí vamos a ver con más completitud son los modelos de datos de panel. Y la gracia que tienen los modelos de datos de panel es que mezclan información de individuos para comparar entre individuos
es el típico análisis de corte transversal que se llama, y es probablemente el que más se ve en los cursos previos de estadística y de econometría, es decir, comparar distintos individuos, por ejemplo, cuál fue el impacto de la vacuna entre individuos, ¿ya? Por ejemplo, si la vacuna fue más efectiva en los hombres que en las mujeres, o al revés, la efectividad de la vacuna entre la gente más joven o la gente más edad, etcétera, entre los deportistas y los no deportistas, es decir, comparar entre individuos es lo que se conoce como corte transversal o datos transversales. Pero también en datos de panel tenemos información a nivel de individuos a lo largo del tiempo, es decir, tenemos el comportamiento de los distintos individuos, pero a lo largo del tiempo. Y esa es una fuente de información adicional, por lo tanto, los modelos de datos de panel nos proporcionan información entre individuos, que es un tipo de variabilidad. Acuérdense que en estadística y en econometría, la variabilidad es la que nos da información. Por lo tanto, en datos de panel tenemos información entre individuos, pero también tenemos información del mismo individuo o de los mismos individuos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay información muy, muy valiosa los datos de panel. Y por último, vamos a hacer una revisión de los modelos vistos previamente en el curso para evaluar el impacto de tratamiento de políticas públicas. Entre medio de los modelos vamos a ver el modelo Poisson, por ejemplo, dentro de los modelos de variable discreta, que se usa solamente cuando la variable toma valores 0, 1, 2. O vamos a ver el modelo Logit múltiple, en que tenemos más de dos alternativas. No es solamente, por ejemplo, gana-pierde. Quizás es gana, empata o pierde. O sea, te da más opciones. Respecto al primer tipo de modelo que vamos a ver, que son los modelos de elección discreta o variable dependiente cualitativa, ahí hay algunos ejemplos típicos. O sea, si la gente de marketing usa harto esto, la gente los equipos de marketing, para tratar de ver cuáles son los atributos de los productos que prefieren los consumidores. Por ejemplo, elegir entre Coca-Cola o Pepsi. ¿Sí? O, por ejemplo, elegir el destino de viaje. Puede ser dentro o fuera de Chile. O a lo mejor puede ser viajar o no viajar también. Por ejemplo, el tercer caso, la decisión de trabajar o no trabajar. O sea, es decir, siempre el individuo tiene dos opciones, y la característica de estos modelos es que ambas opciones son excluyentes, no es que pueda escoger las dos. Tiene que escoger una de las dos, y por lo tanto, como les adelanté hace un rato, los modelos de elección discreta, en el fondo van a tratar de modelar la probabilidad de que escoja una versus la otra alternativa. Y la suma de probabilidades siempre va a ser 1, ya que está asociado con el concepto que sean excluyentes. Y ahí, por ejemplo, hay un árbol de decisiones. Por ejemplo, viaja o no viaja, si es que viaja, es dentro o fuera de Chile, cosas de ese tipo. En el fondo es como modelar un árbol de decisiones basado en probabilidades. Pero normalmente nos vamos a quedar con la primera rama, ¿cierto? Con dos alternativas. En términos gráficos, uno podría, por ejemplo, ver el caso si la persona sale o no sale de vacaciones, si pudo o no pudo en función del ingreso. ¿Ya? Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en el eje horizontal, el ingreso mensual promedio, por ejemplo, del individuo, y en el eje vertical, ¿ya? Estamos representando las dos opciones. 0 es que no viajó y 1 es que sí viajó. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con nubes de puntos, pero ahora, para efectos de modelación, la decisión del individuo la vamos a representar ya como una variable dicotómica, por decirlo de alguna forma, como una variable dummy. Pero la variable dummy acá no va a estar al lado derecho de la ecuación, es decir, no va a ser dentro de las X. Acá la variable dummy va a estar dentro de las variables, de la variable dependiente o Y. Entonces, en vez de ser esta típica nube de puntos donde uno pasa una recta de regresión, estos puntos van a colapsar entre las dos alternativas, que la estamos modelando, ¿cierto? Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola podría ser el 0 y Pepsi podría ser el 1. O viaja o no viaja, el viaja podría ser el 1 y el no viaja podría ser el 0. Y eso va a depender justamente del modelador. Y ahí uno puede tirar una recta de regresión que tiene varias limitaciones. O sea, uno podría construir un modelo de regresión como los que ya conocen,
como los modelos de regresión lineal que vieron en los cursos previos, pero tiene varias limitaciones y por eso vamos a ver modelos un poquito más sofisticados que se adaptan mejor a este fenómeno que estamos tratando de representar o de modelar. ¿Entiende el concepto de los modelos de elección discreta? En el fondo, la variable Y ahora va a tener dos alternativas, ya que son dos alternativas excluyentes. Por ejemplo, compra o no compra. Y cada una de esas alternativas la vamos a representar en términos numéricos como un 0, como un 1. Entonces vamos a decir, la probabilidad que compre es 1 y la probabilidad que no compre es 0. Entonces, si modelamos la probabilidad y tenemos un 95%, va a ser un 95% que compre y un 5% que no compre. Van a ser modelos de probabilidad los que vamos a construir mediante regresiones. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver más analíticamente. Después tenemos un modelo que se ajusta un poquito mejor, que es más parsimonioso, que es más suave, sobre todo en las partes extremas, ¿cierto? Y el anterior era un modelo lineal, este es un modelo lineal que tiene varias limitaciones, y después vamos a pasar a un modelo más parsimonioso, basados en sigmoides, por decirlo de alguna forma, que van a ser los modelos Logit y Probit, que nos van a acompañar buena parte del curso. Los modelos truncados censurados, como les mencioné, tienen información limitada también, pero no va a ser parte de lo que vamos a alcanzar a ver en este curso. ¿Sí? Y gráficamente uno los puede representar como están ahí. O sea, al lado izquierdo uno tiene la población completa o la muestra completa. Y en el gráfico del medio, por ejemplo, es el caso de los modelos censurados, y en el lado izquierdo son los modelos truncados, que son en el fondo submuestras o muestras parciales de la correcta, que se debe a las limitaciones en el acceso a los datos, como los ejemplos que les puse recién. ¿Sí? Y eso entonces genera sesgo, y por lo tanto hay que aplicar ciertas técnicas para corregir ese sesgo. Y los modelos de datos de panel, como les adelanté, ¿cierto?, combinan información de corte transversal con corte longitudinal, es decir, información entre individuos, de corte transversal, e información de un mismo individuo a lo largo del tiempo, que es longitudinal o serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, al disponer de esas dos fuentes de información, podemos comparar entre individuos y podemos también comparar la evolución de un individuo o una observación o una unidad experimental, como quieran llamarlo, a lo largo del tiempo. Y la gracia que tienen los modelos de datos de panel, ya, es que permite corregir los efectos individuales. Puede ocurrir que hayan ciertas variables que debiesen estar dentro de las variables X o las variables independientes, ¿cierto? Las variables explicadas, que se les llama, pero no están por alguna razón, ¿cierto? Por ejemplo, si uno está viendo el rendimiento universitario en función del rendimiento escolar, por ejemplo, en función de las notas. Es decir, acá la variable dependiente es el rendimiento universitario y la variable independiente podría ser las notas del colegio. ¿Sí? Entonces hay ciertas variables que no están incorporadas en las variables X, en las variables independientes, pero que sí son atribuibles al individuo. Y al omitir esa variable se produce sesgo. Entonces la gracia que tienen los modelos de datos de panel es que como tienen tanta información y te permite aislar cada individuo, ¿ya?, es posible corregir ese sesgo, y los parámetros beta toman valores distintos. Por ejemplo, abajo, en el lado izquierdo de este gráfico, ¿cierto? En la parte de acá, ahí, por ejemplo, se ven rectas de distinto color, y esos son los distintos estimadores que uno puede obtener mediante datos de panel. Y ahí se ve claramente, por ejemplo, que la verde y la azul son bastante parecidas, y la roja es un poco distinta, y recordemos que la tangente de estos ángulos son los parámetros beta. La tangente de los ángulos de la regresión o del hiperplano de regresión, ¿cierto?, en términos generales, son los parámetros que uno estima. Así que estos son temas introductorios generales, ¿sí?, que van a ser los modelos que vamos a ver en el curso, y que va a terminar en un capítulo que yo encuentro que es como bien valioso. O sea, yo creo que, bueno, todo lo que creo que
que vemos en el curso es valioso, pero lo vamos a consolidar en el último capítulo, que son el uso de las herramientas econométricas para evaluar políticas públicas, para evaluar programas, para evaluar tratamientos, y que, bueno, en la contingencia de los últimos 2 años, básicamente generadas por la pandemia, hace mucho más sentido. O sea, cobra mucho más sentido la revisión de estos modelos, de estas herramientas, para ver el impacto de ciertas políticas. El tema, por ejemplo, de la vacunación es un ejemplo de texto para usar estos modelos. Uno puede ver el impacto que tuvo la vacuna, las diferentes marcas o diferentes fabricantes de vacunas, por ejemplo, la Pfizer, la Sinovac, la AstraZeneca, etcétera. O puede ver, por ejemplo, el efecto de la primera dosis, de 2 dosis, de terceras dosis. Es decir, hay todo un mundo y está toda la información disponible como para analizar eso, ¿sí? Y las preguntas que uno hace cuando uno evalúa estos programas o tratamientos eh, es bien relevante. Entonces, con la data que hay ahora, con las problemáticas que hay ahora, o sea, tenemos información, ¿cierto?, para escribir o hacer una serie de preguntas muy interesantes para plantear muchas hipótesis. Como les decía, la hipótesis puede ser la vacuna reduce la probabilidad de contagio. Entonces, para acá se puede aplicar un modelo lógico perfectamente, en que la variable dependiente es si la persona se contagia o no se contagia, y como variables independientes o variables X, uno puede poner, por ejemplo, la edad, el género de la persona, si es deportista o no, y pone, por ejemplo, como variable explicativa el número de dosis recibidas, que puede ser 0, 1 o 2, y ahí uno construye un modelo para ver si es que realmente las vacunas reducen o no reducen, en este caso, por ejemplo, la probabilidad de contagio. Es decir, hay muchas preguntas que surgen de la pandemia actual, pero que la verdad es que históricamente han ocurrido otros fenómenos. Por ejemplo, hubo una época en que la discusión de educación fue bastante intensa y se discutía respecto a las opciones de educación particular subvencionada, respecto a la educación municipal, y ahí hay todo un uso de herramientas que hay que aplicar correctamente para ver si es que realmente hay alguna mejora o no hay alguna mejora. O, por ejemplo, cuando uno iba al médico, o antiguamente uno veía a las personas mayores, a su papá o a su abuelo, de que el uso diario de la aspirina reducía el riesgo de infarto, la probabilidad de infarto, ¿sí? O, por ejemplo, si los cursos de formación para desempleados ayudan o no ayudan a encontrar empleo, ¿ya? O sea, hay muchas preguntas que uno se puede hacer y que en muchos casos es posible testearlas empíricamente usando estas herramientas que vamos a ver en el curso. O el punto D, la letra D, acá, por ejemplo, ¿cuál es el impacto del salario mínimo sobre el empleo? La típica discusión, ya que a veces incluso tiene un carácter más ideológico, ¿cierto? El efecto del salario mínimo sobre el empleo. La hipótesis es que un aumento en el salario mínimo va a generar más desempleo porque van a haber menos empresas contratando porque es más caro contratar. Pero esas son hipótesis que hay que testearlas empíricas, ¿ya? A veces la discusión se queda pegada en la teoría nomás. Uno ve, por ejemplo, el modelo microeconómico que dice que, claro, que si sube el precio, se reduce la demanda. Pero hay discusiones que son mucho más finas que esa, o hay efectos que a veces son inesperados y, y que cambian un poco la comprensión del problema. ¿Mm? Hay un caso que es muy interesante, que está en un libro que se lo recomiendo si pueden leerlo, en el Freak Economics, que hablaba, por ejemplo, del impacto que tenía eh, las multas en el comportamiento de ciertas personas. Y bueno, el caso era un caso de un jardín infantil en Israel, que era yo encontré bien interesante, y es que los apoderados del jardín infantil, ¿cierto?, tendían a llegar tarde a buscar a su hijo, que son chicos. Y eso obligaba a que, por ejemplo, que las parvularias del jardín infantil tuvieran que quedarse más rato, y eso implicaba, por ejemplo, a veces un mayor costo para el dueño del jardín y incomodidad para las parvularias. Entonces tomaron la decisión de empezar a tomar multas
aplicarle una multa a los papás que pasen a buscar tarde a sus niños al jardín infantil. ¿Y qué pasó? Bueno, la teoría microeconómica, por decirlo de alguna forma, tendería a pensar de que si es que te aplican multa, debiese reducirse la cantidad de papás que llegasen tarde a buscar a su hijo. Y en la práctica ocurrió el efecto contrario. Empezaron a aplicar multa y los papás empezaron a llegar más tarde. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque, bueno, en el fondo se sentían como con el derecho a llegar más tarde si pagaban la multa. Entonces, para esos padres, por decirlo de alguna forma, era como un costo para llegar más tarde. Entonces lo veían como una posibilidad y lo estaban legitimando. Antes, llegar tarde generaba un problema, una sanción social y un problema para los parvularios, las parvulares que estuvieran en el jardín. Por lo tanto, ya trataban de controlarlo un poco más, pero después, cuando al aplicar la multa se legitima, empezaron a llegar todo más tarde, entonces se produjo el efecto contrario. Entonces, por eso es tan importante testear empíricamente las teorías o las hipótesis. Y muchas veces uno obtiene un resultado que es contrario al que se esperaba en la hipótesis, o que incluso puede ser un poco contraintuitivo. Está lleno de casos que son bien, bien interesantes. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Todo bien hasta el momento? No, profe, todo bien. Perfecto. Cualquier duda me preguntan, me interrumpen. Para mí, en verdad, es muy valioso la interacción. ¿Ya? Bien, pues, jóvenes. Entonces, después de este breve repaso del contenido del curso, vamos a hacer una revisión breve de los modelos de regresión lineal, sobre la cual vamos a construir todo el resto de los modelos. ¿Ya? Entonces, este repaso de modelos de regresión lineal, recuerden que el curso tiene como prerequisito eh, econometría. ¿Ya? Este es un curso de segundo o de tercer nivel de estadística, en verdad. Primero está el curso de inferencia estadística, después están los cursos de regresión, los cursos de econometría, y después viene este curso entonces, que es un avance respecto a los conceptos que ya han visto antes. Y también es una oportunidad para que se le clarifiquen algunos conceptos que quizás no le quedaron del todo claros en los cursos previos. O sea, véanlo como una oportunidad para eso. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hice el curso de estadística, estoy hablando hace 28 años atrás, más o menos, había muchas cosas que no lograba entender muy bien. Por ejemplo, el teorema central del límite, o por qué el test de 1,96 era el que se usaba. Habían cosas que yo las usaba, pero no entendía muy bien de dónde venían. Y después empecé a entenderla. Entonces me imagino que a varios de ustedes les puede pasar algo parecido. Entonces vean este curso también como una posibilidad para entender algunos conceptos que quizás no les quedaron del todo claros en los cursos previos. ¿Ya? Y la regresión lineal múltiple es quizás la base más relevante para todo lo que viene en el curso, y es importante, ¿cierto?, recordar algunos conceptos, entenderla bien, y que por lo demás la primera evaluación que vamos a tener en el curso va a ser respecto a regresión lineal múltiple. Así que prestemos harta atención y discutamos lo que nos vaya quedando. Bien, la formulación del modelo de regresión lineal, vamos a partir con la definición de las variables y los parámetros. Recuerden que las variables es, por una parte, la variable dependiente, que es la variable Y, ¿cierto? Las variables independientes, que son las variables X, además del término de error, que es la variable aleatoria ahí que afecta, ¿cierto?, el comportamiento de la variable dependiente. Y también están los parámetros, que son básicamente los betas. Son los beta que estimamos, y también ahí se suman parámetros asociados a las varianzas. Después vamos a ver cuáles son los supuestos del modelo, porque efectivamente la regresión lineal, para poder usarse, en especial la regresión lineal múltiple en términos de mínimos cuadrados ordinarios, tiene una serie de supuestos también que es necesario considerar y tener presente para subrayar un poco las limitaciones de los modelos. En ingeniería o en economía tienden a darse mucho énfasis en los desarrollos de los modelos, pero uno se olvida un poco a veces de los supuestos. Y los supuestos, por ejemplo, son fundamentales y a veces no son tan realistas.
Por ejemplo, a veces hay supuestos de información perfecta, y todos sabemos que muchas veces esa información perfecta no existe. O hay supuestos de que no hay costos de transacción en los mercados, y normalmente sí hay costos de transacción. O hay supuestos de que no hay poder monopólico, o que no hay fallas de mercado en general, y cosas de ese tipo que a veces se tienden a omitir en los modelos, y es importante subrayarlo, y los modelos de regresión lineal múltiple no son la excepción. Una vez entonces que entendamos la formulación del modelo y cuáles son los supuestos, vamos a pasar a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que es en el fondo un criterio. Es un criterio para estimar los betas en función de los datos disponibles. ¿Y cuáles son los datos disponibles? La variable dependiente, que son la Y, y la variable independiente, que son las X. Vamos a ver entonces la estimación de los parámetros, y con esto me refiero básicamente a la estimación de los parámetros beta, y también en muchos casos vamos a incorporar la estimación de los parámetros asociados a la varianza o a la matriz de varianzas y covarianzas. A eso hacemos referencia entonces a los parámetros. Profe, ¿Sí? ¿en este curso se va a utilizar algún programa o como R o otro? Sí, sí, efectivamente eso lo discutimos la clase anterior, lo mencionamos. Yo creo que una parte importante del proceso de aprendizaje es que los estudiantes entiendan a la perfección lo que está haciendo el programa. Y en ese sentido, o sea, mi experiencia es que cuando ustedes se meten y le dicen exactamente a la herramienta qué es lo que tienen que hacer, el proceso de aprendizaje es mucho más efectivo, y en particular cuando no les resulta, porque cuando no les resulta y ustedes le están diciendo exactamente lo que tiene que hacer, tienen que ser capaces de identificar el error. Entonces, en ese sentido, yo creo que el uso de Excel nos va a permitir justamente meternos al detalle qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, uno podría usar R, Stata, y views, SPSS, o sea, hay una disponibilidad bien amplia de herramientas, pero en el fondo ustedes aprietan un enter y le entrega todos los resultados. Pero a mí me interesa que sepan exactamente qué es lo que hace en su interior. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan la instrucción mediante Excel para estimar por máxima verosimilitud, ustedes van a entender mucho mejor el concepto, ¿sí? O lo mismo cuando usan variables instrumentales o otras herramientas que vamos a ver a lo largo de este curso. Por lo tanto, el uso de Excel para efectos de comprensión de las instrucciones que ustedes le están dando a la herramienta, yo encuentro que es más valioso, y que por lo demás es una herramienta que van a usar adelante. Y pasar al uso de otras herramientas como las que les mencioné, como R, como IBIUS, como SPSS, Stata y muchas otras que se usan en econometría con bastante habitualidad, es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, yo quiero quedarme con el paso a paso. Que ustedes le digan a la herramienta cada una de las cosas que le están pidiendo, y por eso me ha funcionado bastante bien, ¿cierto? Vamos a hacer todas las estimaciones con todas las herramientas paso a paso por Excel, ¿ya? Y de hecho Ya. las evaluaciones ustedes van a tener que mandar la respuesta así como escrita a mano, por decirlo de alguna forma. Cuando escriben la respuesta en papel, ¿cierto? Me la van a mandar en un archivo, que puede ser Word, PDF, da lo mismo. Pero además van a mandar la planilla Excel que da respaldo a las respuestas que ustedes hicieron. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? En el contexto de la regresión lineal, a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Y la estimación me refiero básicamente a los parámetros beta. Y acá recordemos, voy a aprovechar la tecnología para hacer un dibujito. Entonces acá recordemos que uno tiene un modelo, ¿cierto? Normalmente I igual a beta 0 más beta 1, x1i, ¿cierto? Igual en el plumón de la sala de clases queda mejor, pero se entiende. Más epsilon i. Entonces, básicamente los parámetros son los beta, los que queremos estimar, la y es la variable dependiente, y las x, que acá hay una, pero pueden ser muchas más variables x, ¿cierto? Son las variables independientes,
y esta es la variable, ¿cierto?, aleatoria que genera cierto tipo de varianza que nos interesa también tratar de aislar. Y cuando hablamos de varianza, entonces, también hablamos de estimar el parámetro sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos cuando estimamos los parámetros del modelo. Cualquier duda, me pregunta. Vamos a ver después las propiedades de los estimadores de los parámetros, que eso es importante porque se relaciona con los supuestos. Las propiedades van a depender mucho de los supuestos. Y vamos a terminar también con los indicadores de bondad ajuste. Y acá básicamente nos interesa el R cuadrado. Y después vamos a ver todas estas propiedades, los criterios de estimación, los indicadores de bondad ajuste, pero en el contexto de los modelos de elección discreta, que van a tener sus símil, van a tener ciertas coincidencias, pero también van a tener diferencias que es importante tenerla en consideración. Y finalmente vamos a comparar la estimación de mínimos cuadrados ordinarios versus máxima verosimilitud. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que vi el concepto de máxima verosimilitud, que fue en un curso de estadística, la verdad es que no me quedó muy claro de dónde venía y por qué servía. Y bueno, con el tiempo, ¿cierto? Cuando uno empieza a avanzar en herramientas adicionales, es mucho más fácil entenderlo. Y básicamente máxima verosimilitud es otro criterio para estimar los parámetros. Mínimos cuadrados ordinarios es un criterio que es como bien intuitivo, lo vamos a ver, y máxima verosimilitud un criterio que a lo mejor es un poquito más abstracto, pero finalmente es un criterio. Es un criterio. Por ejemplo, si es que yo quiero definir quién es un ejemplo como para entender los diferentes criterios que pueden haber. ¿Quién es el mejor jugador del mundo, el mejor tenista del mundo? Uno podría decir, ¿sabes qué? El que estuvo más semanas como número 1, y otro puede decir, no, ¿sabes qué? El que obtuvo más títulos de Grand Slam. Son dos criterios diferentes que muchas veces pueden entregar el mismo resultado, es decir, aparece el mismo jugador con los dos criterios, pero a veces entregan resultados un poquito distintos. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud son criterios distintos que obedecen a motivaciones distintas, que en algunos casos coinciden, pero en otros casos te entregan resultados diferentes respecto de los beta que estoy estimando. Bien, vamos a partir con el modelo de regresión lineal. En el fondo, un modelo lo que nos interesa ver es cuál es el impacto que tienen ciertas variables, las variables X, ¿cierto? Que son las variables independientes, sobre la variable de interés que nos interesa a nosotros estudiar. Por ejemplo, uno puede decir, ¿sabes cuál es el efecto que tiene en la esperanza de vida la cantidad de horas de deporte que hacen las personas? O el impacto que tiene en el aprendizaje el acceso a Internet. Es decir, hay muchas cosas que nos interesa estudiar. O uno podría decir, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene en las producciones agrícolas el uso de fertilizantes. O sea, hay un montón de cosas y que nosotros sabemos que, o presumimos que hay cierta relación. Y esa relación, ¿cierto?, va a estar dada por una función que desconocemos, que depende de parámetros, pero también depende de variables X. Y, por ejemplo, uno podría decir cuál es el volumen de un cilindro. Entonces, nosotros tenemos acá un cilindro, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es base por altura. Entonces, es base por altura que pongamos. ¿Y cuál es el volumen? Entonces, la base en un cilindro es pi por r cuadrado, esa es la base, por la altura. Entonces acá, en este caso, el volumen es la variable dependiente. ¿Y por qué es dependiente? Porque depende del radio y de la altura. Entonces el volumen es la variable dependiente. Y el radio y la altura son las variables independientes. El radio es la variable x1, por decirlo de alguna forma, y la altura es la variable x2. Y pi y 2 son los parámetros. Entonces yo creo que este es un buen ejemplo para entender la diferencia entre variables dependientes, variables independientes y parámetros. Y de hecho, si acá aplicásemos logaritmo natural, llegaríamos a que logaritmo natural de b es igual a que
a logaritmo natural de pi más 2 logaritmo natural de r más logaritmo natural de h. Y esta, por ejemplo, sería mi variable y, este sería el parámetro beta 0, el 2 sería el parámetro beta 1, y el logaritmo de r sería la variable x1, y acá el parámetro beta 2 sería 1, porque es 1 por logaritmo, entonces me quedaría beta 2 por x2. Entonces, ahí tenemos un modelo como bien clarito. ¿Y para qué se usa esto? Por ejemplo, uno le podría interesar tratar de estimar cuánta madera saco de los árboles, porque los árboles no son cilindros perfectos, son parecidos a cilindros. Y ahí entonces, si yo quiero usar un modelo de cilindro para estimar cuánta madera, cuál es el volumen de madera que saco de los árboles en función de cierta altura y de la base del tronco, yo podría usar este modelo, pero no va a ser exacto, no va a ser perfecto. Algunos árboles van a tener más ramas que otros árboles van a tener un tronco más grueso en la base respecto que partes más altas del árbol, y por eso aparece el término de error. ¿Por qué? Porque el modelo no es exacto. El modelo no es exacto. Entonces, con esta explicación, ¿cierto?, del cilindro, yo creo que es bueno para entender el concepto de variables dependientes, de variables independientes, de parámetros y de término asociado al error. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe, se entendió súper. Y esto es lo que ustedes vieron, ¿cierto?, durante un semestre completo en el curso de econometría. Acá hay una preguntita en el chat. Ya, parece que estamos todo claro. Bien, entonces, como esa función no la conocemos, esta función f de beta, x no la conocemos, nosotros vamos a suponer que es lineal, porque es x por beta. Pero si ustedes recuerdan la expansión en series de Taylor, me imagino que recuerdan la expansión en series de Taylor en cálculo 1, ¿cierto? ¿Recuerdan que en el fondo cualquier función, qué es lo que es la expansión en series de Taylor de cálculo 1? Acá vamos a repasar estos conceptos. Tenemos y y tenemos x, y teníamos una función. Entonces, la expansión en series de Taylor lo que hacía es que en torno a un punto específico se hacía una recta, que en el fondo es la expansión de primer orden. 80 años no han pasado, Walter, han pasado 4 o 5 nomás. A cálculo 1, no le pongamos. Entonces, lo que hace la expansión en series de Taylor es, en torno a un punto en particular, tener la mejor aproximación. Esa es la expansión de primer orden. Hay una expansión de segundo orden, que puede ser así. Hay una expansión de tercer orden, que entonces mientras mayor sea el orden de la expansión en series de Taylor, más preciso es el ajuste. Y ahí es donde entra la gracia del modelo de regresión lineal. La gracia del modelo de regresión lineal es que se puede interpretar como una expansión de series de Taylor de primer orden, es decir, una recta o un hiperplano, de esa función que yo desconozco, va a ser entonces una aproximación de primer orden de series de Taylor, pero en torno al promedio de los datos, en torno a la media de los datos. Entonces, la verdad es que el modelo de regresión lineal tiene la ventaja que es simple por su linealidad, y que eso tiene como consecuencia algunas propiedades muy interesantes y muy provechosas, pero se puede interpretar como una aproximación de una función mucho más compleja que desconozco, y que lo más triste es que nunca voy a conocer esa función. Voy a tratar de aproximarme, pero va a ser una muy buena aproximación en torno a la media de los datos. Esa es como la gracia que tiene esta especificación lineal, I igual x beta. Y la verdad es que el I igual x beta
es básicamente la descripción matricial. O sea, tenemos, por ejemplo, I sub i igual a beta 0 más beta 1, x1i, más beta 2, x2i, más, tenemos un montón de puntos, más beta k, x sub ki, más epsilon i. Y esto es para todo i igual 1, 2, hasta n. Entonces vamos a tener n ecuaciones lineales. Y por lo tanto, vamos a escribirlo en forma vectorial y en forma matricial. ¿Y por qué lo vamos a escribir en forma vectorial y en forma matricial? Porque es mucho más fácil de manipular, de administrar, de hacer operaciones, de multiplicar, de dividir, en el caso de aplicar matrices inversas y cosas de ese tipo, y de analizar las propiedades, y además es más fácil y más rápido de escribir en la pizarra. Entonces, vamos a escribir en forma vectorial. Entonces, el vector i va a ser los n valores de la variable dependiente. La variable dependiente y, entonces, va a ser para el individuo 1, para el individuo 2, para el individuo 3, así, etcétera, hasta el individuo n. Vamos a suponer que tenemos n individuos. Los beta, que son los vectores de parámetros, vamos a tener k parámetros de variable explicativa, y normalmente vamos a tener el beta 0 del intercepto. Y en ese caso tendríamos k más un parámetro. Acá hay que tener ojo, es un tema de convención nomás. Hay algunos libros, por ejemplo, algunos artículos, textos, que siempre hablan de un total de k parámetros, incluyendo el intercepto, o otros ponen k parámetros sin incluir el intercepto. Lo importante es que uno tenga claro cuánto es el número de parámetros. Normalmente hay un beta por cada variable explicativa, además del intercepto. Y ese es el que uno tiene que ser preciso al incorporarlo en la inferencia estadística, específicamente en los valores de tablas. Entonces uno a veces se puede confundir, pero hay que ser cuidadoso para no cometer el error, y uno siempre considera el número total de parámetros que incluya el intercepto. En este caso, por ejemplo, si tenemos k variables explicativas, vamos a tener k más un parámetro. ¿Por qué? Porque incluye al beta 0. Acá tenemos entonces la matriz X. ¿Sí? Entonces, esta matriz X va a contener para cada individuo la totalidad de variables explicativas. Y esa columna de unos que aparece, esta columna de unos, es básicamente porque existe el intercepto beta 0. ¿Ya? Si no existiera beta 0, no existiría esa columna de unos. En el fondo, esa columna de unos es la variable explicativa, por decirlo de alguna forma, que acompaña al intercepto, que es simplemente puro junto. Y la gracia que tiene el intercepto, como se verá más adelante, es que garantiza que el promedio de los valores entregados por el modelo sea exactamente igual al promedio de los valores observados. Es decir, que el modelo en promedio le va a chuntar. Y eso es consistente con el concepto anterior que les mencioné respecto a la expansión en series de Taylor de primer orden, que garantiza que esa expansión es precisa en la media de los datos o en el promedio de los datos. Y por último, está el valor de epsilon o el término de error, que tiene el mismo rango que y. O sea, la variable dependiente y tiene el mismo rango que el vector de errores. Y eso significa que en verdad cada individuo va a estar siendo explicado en cierta forma por las variables X, pero va a haber una componente que no es explicable. ¿Sí? Y eso va a ser el término de error o el término de residuo. Entonces, lo que ustedes quizás estaban acostumbrados a ver como sumatoria, I sub i igual a beta 0 más la sumatoria en k de los x sub k que tienen que haber visto en los cursos previos. Por ejemplo, algo de esta forma, I sub i igual a beta 0 más sumatoria en k igual 1 hasta k grande, ¿cierto?
de beta sub k chico por x sub k i más epsilon i, esto para todo i igual 1 hasta n, para todo eso. Esa relación, para todos los n, lo vamos a escribir en forma matricial como está puesto acá. ¿Y por qué? Porque es mucho más cómodo manipular, hacer operaciones algebraicas, ¿sí? Y además es más rápido de escribir en el pizarrón y usa menos espacio en los apuntes, como les mencioné recién. Entonces, esta es la forma en que vamos a describir el modelo. Y nos vamos a quedar con dos conceptos que son bien importantes. El primero es que el jésimo parámetro corresponde, en el caso del modelo lineal, ¿cierto?, al efecto marginal. Es decir, en cuánto cambia Y si es que X cambia en una unidad. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Pero los beta entonces son el efecto marginal en cuánto cambia la variable dependiente si es que la variable independiente se modifica en una unidad. Ese concepto es fundamental, sobre todo cuando uno plantea cierta hipótesis. Y el segundo concepto, que también es bien importante, es el concepto de esperanza condicionada. Cuando usamos variables explicativas, ¿sí?, esas variables explicativas se correlacionan con la variable explicada Y, ¿ya? Y la forma de relacionarla es en conjunto con el parámetro. Por lo tanto, uno puede estimar una media condicionada a la esperanza de Y dado X, ¿sí?, porque para distintos valores de X, el valor de Y también va a ir cambiando. Y eso gráficamente también se puede ver. Voy a tratar de hacerlo acá chiquitito al lado. Acá tenemos Y, acá tenemos X, y normalmente en los modelos de regresión, ¿cierto?, tenemos un conjunto de puntos, tenemos la recta. Entonces, la recta de regresión va a ser el valor esperado de Y dado el valor de X. Es decir, por decirlo de alguna forma, es el promedio de todos estos puntos para este valor de X. Es el promedio de todos esos puntos para este valor de X, y así sucesivamente. Entonces, si yo, para cierto valor de X acá, calculo el promedio de los puntos que están acá arriba, me va a dar ese punto que pasa por la recta de regresión, y así sucesivamente. Por eso se habla de media o esperanza condicionada. La esperanza de Y no es independiente del valor de las X, va a depender en qué parte de la recta nos encontremos. Entonces, son conceptos generales de modelos de regresión lineal. ¿Y por qué existe el término de error o perturbación? ¿Por qué existe el epsilon i? ¿Sí? Vamos a escribir acá al ladito el epsilon i. ¿Por qué existe el epsilon i? Bueno, por muchas razones. O sea, quizás la primera es porque no es posible incorporar todas las variables que realmente explican el fenómeno que nos interesa analizar. Por ejemplo, en el caso del cilindro, de los árboles, y me interesa ver cuánta madera voy a sacar del árbol, y yo tengo básicamente la altura del árbol y tengo el ancho del tronco en la base, ¿ya? Ese modelo es una aproximación. No sabemos realmente cómo son las ramas, no sabemos cuál es el nivel en que se va reduciendo el grosor del tronco cuando el árbol, ¿cierto?, es más alto, porque en la base el tronco es más grueso que metros más arriba. Entonces, hay cierta información que yo no voy a obtener. Entonces, esa información yo digo, ¿sabes qué? Va a tener un comportamiento aleatorio, ¿ya? Y a eso le voy a llamar epsilon. Por otra parte, que aparece en el segundo punto, uno podría eventualmente tener X, el valor de las X, que son las variables explicadas, y el valor de la variable, X son las variables explicativas, perdón, y el valor de la variable explicada Y, uno podría tener esos valores con ciertos errores. De hecho, por ejemplo, si yo les pido a ustedes que midan el ancho del patio de la escuela con una wincha, y cada uno me entrega un valor, lo más probable es que me entreguen valores distintos. Y de hecho uno lo ve todos los días, cuando ve el tiempo,
cuando uno quiere ver cuáles son las temperaturas que ocurrieron durante el día y ve distintos canales, muchas veces los valores no son iguales, por diferentes razones, porque usaron instrumentos distintos, el termómetro, por decirlo de alguna forma, no era el mismo, o midieron en lugares que tampoco eran exactamente el mismo. A lo mejor la temperatura en un sector de la comuna es un poco distinto que en el otro sector. Es decir, ocurren cosas permanentemente que inciden en la medición. De hecho, por ejemplo, cuando uno estima el PIB de un país, o cuando uno estima la inflación, es también una estimación. Hay un procedimiento, hay un criterio para obtener un valor representativo. O cuando uno ve, por ejemplo, cuál es la población de Chile el año en que se implementó el censo, ese valor tampoco es exacto, o sea, es una aproximación. Y eso normalmente ocurre con mayor frecuencia de lo que uno cree, con las variables X y con la variable Y. El nivel de exportaciones del país. En general, las variables que uno mide, incluso con instrumentos muy precisos, podrían tener algún tipo de variabilidad. Es el segundo punto. Entonces, esa variabilidad también justifica un poco la aparición del término epsilon i. Y el tercer punto, que yo creo que es quizás, desde el punto de vista conceptual, es uno de los más importantes, y es que los individuos tienden a comportarse de manera distinta, incluso frente al mismo valor de las X. ¿Ya? Es decir, hay una aleatoriedad, hay una variabilidad inherente al comportamiento humano cuando, por ejemplo, estamos analizando a personas como unidades experimentales. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes disponen de cierto presupuesto, ¿ya?, para ir a comer los días viernes al mismo restaurante y van, por ejemplo, con la misma persona. Les aseguro que ustedes van a ir cambiando, no van a pedir siempre el mismo plato, van a ir cambiando, ¿ya? Y yo les doy el presupuesto, por ejemplo, anual, ¿ya? Anualmente ustedes tienen que gastar esto, no pueden gastar más. Algunas semanas van a gastar un poquito más que el promedio, otras un poquito menos, ¿sí? Pero van a asegurarse de gastar ese total que tienen disponible. Esa variabilidad de sus preferencias cada semana, ¿sí? Ustedes pueden ir al mismo restaurante, con el mismo presupuesto, viendo la misma carta, con la misma compañía, en la misma mesa, pero igual va a haber una aleatoriedad en su comportamiento, en sus preferencias, en sus elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de Y, incluso para los mismos valores de X, puede ser distinto. Y gráficamente, eso lo observamos en los modelos de regresión, ¿cierto? Acá tenemos Y, acá tenemos X, me queda un poquito chueco el eje de la X, pero para un determinado valor de X, a lo mejor observamos distintos valores de Y. Y si eso lo hacemos continuamente, ¿cierto? Lo hacemos para todos los valores posibles de, vamos a obtener, ¿cierto?, esa recta. Entonces, para el mismo valor de X podríamos obtener distintos valores de Y. Y eso en el fondo es lo que explica la presencia del término epsilon, y conceptualmente creo que es un concepto importante. O sea, existe una aleatoriedad, una variabilidad intrínseca de los individuos dentro de mi muestra. Y esa aleatoriedad o variabilidad es importante capturar. Entonces hay varias razones por las cuales existe el término epsilon, y es básicamente por la incapacidad del modelador de poder meter todas las variables y poder captar con precisión el fenómeno, ¿sí? Y además está el tema de que las personas nos comportamos a veces de manera impredecible. Respecto al término del epsilon, el término de error, es importante hacer algunos supuestos respecto a su comportamiento. El primer supuesto es que el promedio de los epsilon es 0. Que eso es lo que está explicado entonces en esta parte. ¿Eso qué significa? La suma en J o en I, da lo mismo, de los epsilon J, tiene que ser 0. Si la suma es 0, la suma es el total, por construcción el promedio también va a ser 0. Entonces la esperanza va a ser 0.
Recuerden que la suma o la suma dividido por n, si la suma es 0, la suma dividido por n también va a ser 0. Ese es el primer supuesto. El promedio o la suma de los residuos o de los épsilon, de los errores, vale 0. ¿Y qué significa eso en términos del ejemplo del restaurante? Que a lo largo del año, ¿cierto? Ustedes van a gastar más del presupuesto, otras veces van a gastar menos, pero en promedio a lo largo del año van a gastar exactamente el presupuesto. Eso es lo que significa entonces que la suma, y eso no solo para ustedes, sino eso va a ser para todas las mesas del restaurante. Cada mesa va a ser un individuo, una unidad experimental. Entonces, ustedes que usaron tal mesa, ¿ya? En promedio van a gastar el presupuesto del año, aunque algunas semanas gasten un poquito más y otras semanas gasten un poquito menos. ¿Sí? En promedio van a gastar el presupuesto que tenían y las otras mesas también. Eso se va a cumplir para todas las mesas. Entonces, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto hace referencia a la variabilidad o a la varianza. La varianza de un individuo de una mesa va a ser igual a la varianza de las otras mesas. ¿Qué significa? Que la dispersión en torno al promedio del presupuesto va a ser la misma entre todas las mesas. Acuérdense que la varianza es un estadístico bien clarito. Pues la varianza, ¿ya? Al final es la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado partido por n menos 1. Esa es la varianza. Es una medida de dispersión de los datos en torno al promedio de los datos. Esa es la varianza. Entonces, lo que dice este supuesto es que esa varianza respecto, por ejemplo, al presupuesto del restaurante, esa varianza o la forma en que se desvían respecto al promedio a lo largo del año va a ser igual en todas las mesas. Por lo tanto, agarrar la media de una mesa o la varianza de una mesa, a mí me da lo mismo cuál mesa sea. ¿Por qué? Porque yo sé que todas tienen la misma media y que todas tienen la misma varianza. Eso equivale a decir que cada uno de ustedes lanza un dado. Cada uno, y todos los dados, por supuesto, que no estén cargados, que no estén malos, que estén bien diseñados los dados. Si todos ustedes lanzan un dado y lo lanzan una vez cada uno, los 40 estudiantes del curso lanzan una vez el dado y yo anoto el promedio, ese promedio va a ser igual a que solo uno de ustedes lance 40 veces el dado. Por lo tanto, obtener 40 veces el valor para un mismo individuo va a ser lo mismo que obtenerlo una vez para los 40 individuos. Ese concepto que estamos viendo ahora es fundamental para el proceso de inferencia estadística, que en el fondo estamos asumiendo que el término de error proviene de una misma distribución independiente del individuo donde yo esté. Y esa distribución es para efectos de la media, para efectos de la varianza, y también para efectos de la covarianza o correlación, que es la tercera línea que está ahí, ¿cierto? Que se alcanza a ver acá. Esa parte de ahí. Esa es la covarianza o la correlación. ¿Y qué significa? Que, en términos prácticos, significa que si es que una mesa está sobre o bajo el promedio, la mesa del lado no tiene idea de eso. Es decir, no existe esa como correlación. Si una mesa está, o sea, si es que los de una mesa cachan que los de la otra mesa gastaron más que el promedio, esa mesa no va a decir, ah, nosotros también gastemos más que el... No. Es decir, las mesas no conversan entre ellas, por decirlo de alguna forma. No hay correlación. No hay correlación. Las mesas toman decisiones absolutamente independientes unas de otras. Y eso entonces implica que los épsilon son absolutamente independientes entre sí. Y estos supuestos, finalmente, que son supuestos, estamos suponiendo que el promedio de los residuos vale 0, que tienen la misma varianza y que además son independientes entre ellos, estamos suponiendo eso, son supuestos.
¿ya? Dan como resultado una matriz de varianza y covarianza de n por n, ¿cierto? Hacia acá hay n, y hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo también hay n, una matriz de varianza y covarianza de n por n, pero todas con el mismo elemento en la diagonal, que está asociado a la varianza. Todas las mesas tienen la misma varianza, la diagonal igual, para las n mesas. Pero además no conversan entre ellas. Por lo tanto, fuera de la diagonal hay puro cero. Entonces, esto implica que necesitamos estimar un parámetro más, además de los beta, que es el sigma cuadrado, y que el estimador va a ser gorro, el sigma cuadrado gorro. Que eso va a estar relacionado con la varianza, y es fundamental para hacer los procesos de inferencia. Es decir, la varianza es fundamental para analizar los test T, los test chi cuadrado, los test F, y muchos otros test que se aplican, ¿cierto?, en econometría. ¿Se entendieron entonces los supuestos respecto a la perturbación? ¿O respecto al error? Sí, profe. Sí, profe. ¿Perdón? Sí, se entendió súper. Ya, qué bueno, qué bueno. Eso es lo que me interesa, porque a veces estos conceptos no quedan muy claros cuando uno ve el curso original, pero en verdad son mucho más simples de lo que uno cree. Y confíen en mí, jóvenes, cuando les digo que la econometría termina siendo mucho más simple y fácil y útil de lo que uno cree. Es verdad. O sea, a veces cuando la aproximación no es muy adecuada, uno tiende a ver conceptos que son muy áridos, que no quedan del todo claros, pero créanme que es mucho más simple de lo que uno cree. Estos son supuestos respecto a la aleatoriedad de los individuos. ¿Y por qué es necesario todos estos supuestos? Porque como obtengo solo un dato por individuo, tengo que suponer que todos los individuos provienen de la misma distribución nomás. O sea, el término epsilon me da lo mismo que obtener 10 epsilon de un individuo que obtener 1 de 10 individuos. O obtener 2 de 5 individuos. ¿Me explico? Me da lo mismo. Al final el epsilon tiene el mismo comportamiento. El caso es de los dados. A mí me da lo mismo analizar que uno de ustedes lance 40 veces el dado, o que cada uno de los 40 alumnos del curso lance una vez el dado. La distribución va a ser exactamente la misma. Y eso es lo que hay detrás del epsilon. Y eso en el fondo nos permite hacer inferencia a partir de solo una única observación de cada individuo. Si los individuos tuviesen varianza distinta, que eso ocurre, por ejemplo, con heteroscedasticidad, ahí ya no puedo hacer eso, pues ahí me estoy poniendo en problemas. Entonces, acá es importante saber que en un buen modelo, el error o el residuo no es pronosticable. Así como ustedes nunca van a poder estimar el valor del dado, qué valor va a salir cuando ustedes lancen, ¿ya? Ustedes nunca van a poder estimar el valor del dado, pero sí ustedes saben que en promedio, si lo lanzan muchas veces, el promedio va a ser 3,5, que es el promedio entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y que ese 3,5 tienen la certeza que es el valor que nunca va a salir. O sea, porque son puros valores discretos del dado. Entonces, a veces el promedio, ustedes saben cuál es, pero no ayuda mucho. Esos son algunos de los supuestos asociados a mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, vimos los primeros supuestos, ¿cierto? Respecto a la formulación del modelo, ahora supuestos respecto a la perturbación. Vamos a ver supuestos respecto ahora a las variables. Y cuando hablo de las variables, estoy hablando de las variables Y, que es la variable dependiente, y las variables X, que son las variables independientes. Y el primer supuesto nos dice que son variables fijas o determinísticas. Es decir, que no presentan aleatoriedad. ¿Se acuerdan que en un momento les dije por qué existía el término de error? Y una de las razones es porque uno podía obtener valores de Y y X que fuesen medidos con algún tipo de error. Bueno, vamos a suponer que ese error no existe, porque de hecho si existiese, en particular en las X, si las variables X estuviesen medidas con error, nos puede generar problemas un poquito engorrosos, como endogeneidad y otras cosas, pero vamos a suponer que no. Si la variable Y estuviese medida con error, nos genera problemas de ineficiencia.
pero vamos a suponer entonces que las variables están bien medidas, es decir, los valores de la y de la x son los que son, ¿no? Ese es el primer punto. ¿Ya? Ese es el punto de acá. El segundo punto nos dice que la variable x y el epsilon no están correlacionados, no hay correlación entre ellos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de las mesas del restaurante, ¿sí? La aleatoriedad de cada individuo no tiene ningún tipo de relación con las X. Es decir, por ejemplo, con la cantidad de hambre con la que yo llegue, o con el número de platos que aparecen en la carta, no sé, todas las variables que yo quiera considerar en el ejemplo del restaurante, ¿ya? Esas variables no se relacionan con epsilon. Epsilon es realmente una variable aleatoria que mete ruido en el modelo, que me permite ver el efecto que tienen las X sobre las Y, que eso es básicamente lo que hace el epsilon, te mete ruido. Pero ese ruido es como bien aleatorio, no es que conforme crezca la X, por ejemplo, el ruido crezca más. No, eso no ocurre, el ruido es como parejito, independiente del valor de la X. Eso significa que no están correlacionados. Si no se cumpliera ese segundo supuesto, la verdad es que ahí tenemos problemas graves de endogeneidad, que lo vamos a ver más adelante. Después, ocurre que las variables no son colineales entre sí, no presentan correlación perfecta entre sí. Por ejemplo, si tenemos un modelo con dos variables explicativas, x1 y x2, esas dos variables no se mueven exactamente igual. ¿Ya? Y eso es importante para poder identificar los parámetros beta. Y eso también lo vamos a abordar en el problema de multicolinealidad. El cuarto punto es que las variables explicativas están medidas sin error, que les mencionaba hace un rato. Ya, las variables explicativas en este caso son las variables X. Si estuviesen medidas con error, nos generan un problema no solo de varianza, sino también nos generan un problema de sesgo, ¿ya? Porque se traduce finalmente en un tipo de endogeneidad que son las que vamos a ver más adelante. Y por último, no se incluyen variables irrelevantes ni se omiten variables relevantes. ¿Eso qué significa? Que si hay una variable X, ya que me afecta el comportamiento de la Y, esa variable X no la estoy omitiendo, está incorporada dentro del mismo. O alternativamente, si hay una variable irrelevante o variable superflua, es decir, una variable que no me ayuda a entender el fenómeno, esa no la estoy incorporando. O sea, todos estos son supuestos respecto a las variables del modelo. Y si se fijan bien, nada me garantiza que todos estos supuestos se estén cumpliendo. En particular, por ejemplo, la última, eso que no se omiten variables relevantes, la verdad es que normalmente no ocurre. Uno cuando está estudiando algún fenómeno, por ejemplo, el impacto de la vacuna en los individuos, estoy seguro que se me está pasando alguna cosita. Por ejemplo, que a lo mejor no estoy midiendo el índice glicémico del individuo que podía ser relevante, o el nivel de triglicéridos que tiene el individuo, o colesterol, no sé. O sea, a lo mejor no estoy metiendo todas las variables que pueden ser relevantes. Y esas cosas ocurren con cierta frecuencia. Entonces, lo importante es entender que los modelos son eso, son una representación de un fenómeno que me interesa analizar. Pero esa representación no es infalible, no es infalible. O sea, los modelos son útiles, te permiten hacer estimaciones, te permiten inferir cosas, pero los modelos no son infalibles. Y bueno, lo vamos a dejar hasta acá el módulo de ahora, antes de entrar a mínimos cuadrados ordinarios. Y yo tengo las 9:50. Veámonos a las 10:05 exactamente en este mismo lugar. Así que tienen 15 minutitos para acicalarse o para